objetivo es dar a conocer a los jóvenes nuevas oportunidades en el campo tecnológico, ya que la tecnología open source se está abriendo paso en el mundo de la tecnología tradicional y está ganando peso gracias a su flexibilidad y a las oportunidades que plantea para los jóvenes en el futuro. Y la demanda de profesionales especializados en tecnologías open source sigue en aumento. La ponencia está a cargo del ingeniero Alexander Víctor Oxamamani. Él es doctor de la computación con especialidad en bases de datos y computación de alto desempeño con GPUs, con maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Brasil. Además, es desarrollador de software senior en CUDA, C++, Python. Actualmente trabaja para QuantCI como Core Contributor Developer para uno de los proyectos más revolucionarios en el mundo de Machine Learning. Además, colabora con otros proyectos open source como NumPy, Spy y RapidScoof, entre otros. Ha participado en diferentes eventos y ponencias y es un gusto poder contar con su presencia en esta tarde. Entonces, damos la más cordial bienvenida al doctor Alexander Víctor Oxamamani para que pueda dar inicio a su ponencia. Adelante, ingeniero. Ok, gracias, Jamie. Entonces, el día de hoy voy a tratar de explicar puntos generales sobre lo que es open source y las oportunidades que hay en el mundo de open source para trabajar en empresas de tecnología, ¿no? Ok, entonces, para dar un contexto ya y dar un poco de motivación a lo que significa trabajar en open source, sería interesante poner en contexto lo que significa esto. Primero, antes de entrar a conceptos específicos, bueno, hay muchas metodologías de desarrollo de software, ¿ya? Una de ellas se ha convertido en lo que es este trabajo en modo open source, ¿ok? Muchas de las empresas de grande tecnología, tipo Google, tipo Facebook, Microsoft, ¿no? Ellos, aparte de haber desarrollado tecnología propia, muchos de sus proyectos los lanzan como proyectos open source. Y hay una razón detrás de esto, y es que es rentable. Desde el punto de vista económico, es bastante rentable tener proyectos open source. Y además, por un simple criterio de competencia, va a sobrevivir el proyecto con mejores features, ¿no? Mejores características y sobre todo aquel que tenga mayor tracción de desarrolladores sobre ese proyecto. ¿Ok? Teniendo claro eso, también uno puede tomar conciencia de que si tú participas en proyectos open source, es un buen check para las empresas de este tipo para que tú trabajes en sus proyectos, ¿no? Entonces, ese es el contexto general sobre qué es lo que sucede a partir de open source. Pero open source tuvo sus inicios, ¿no? Esto está muy relacionado a licencias de software también, o cómo se concibe el software. Hace muchos años ya inició el mundo del free software, que es diferente, ¿ya? Que te dan ciertas libertades y derechos sobre el software que quieres compartir, ¿no? Básicamente te dan estas libertades, ¿no? Para correr el programa, para estudiarlos, para distribuirlos, para modificarlos y mejorar. Siempre y cuando de esas modificaciones, esas mejoras, sean públicas también, ¿no? Así inició el mundo del free software. Es más una ideología de cómo se concibe el software
como si fuera una receta de cocina, ¿no? Una receta de cocina, si es muy buena, debería ser de dominio mundial. Es la misma forma como conciben el software. Si es lo suficientemente bueno, debería ser ah, de conocimiento mundial, ¿no? Por otro lado, open source se refiere, está muy relacionado a cómo se va a distribuir el software, cómo va a ser el proceso de desarrollo alrededor de este proyecto, ¿no? Y cómo se manejan las propiedades y derechos de autor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de open source, hablamos no solo del software, hablamos de la comunidad, ¿no? Y siendo más específico, se le podría definir como un método de desarrollo en comunidad, ¿no? Hay varios mantras detrás de esto, como es la transparencia y la colaboración. Ah, y algunas cosas que puede hacer con open software es no solo ver código, sino arreglar errores si es que hay, añadir características nuevas, mejorar el proyecto en base a cambios, ¿no? Lo bueno de open source es que todo está conectado. eh, Esto ya lo dije, el mundo, ahorita todo lo que es tecnología corre alrededor de grandes proyectos open source, ¿ya? Y sobre open source no es solamente código, sino hay un montón de otras tareas relacionadas especialmente para proyectos muy grandes, donde se requieren diseñadores, investigadores, este, editores, ya, de documentación de, relacionadas al proyecto específico, ya. ¿Y qué otras cosas puedes encontrar? Bueno, si es que eres parte de alguna comunidad, puede ser un mentor, puedes encontrar un mentor o puedes ser un mentor, puedes mejorar tus habilidades técnicas y haces en cierto sentido que el trabajo tenga significado. Am, bueno, acá hay un link de un video, si lo buscan. Se llama Top Companies Contributing to Open Source Software. Si lo buscan en YouTube pueden encontrar que las compañías más grandes en tecnología ahorita son las que más aportan a proyectos open source, ¿no? ¿Cómo empezar? Bueno, GitHub creo que es la plataforma para mantener proyectos más popular ahora mismo. Y todos empiezan con esto, un README, la licencia que va a usar el proyecto, códigos de conducta y guías generales para contribuir al proyecto, ¿no? Entonces, hay muchas formas de empezar con proyectos open source, ¿ya? Sugiero empezar con cambios pequeños. Primero, escoger un proyecto que te llame la atención, con el cual te gustaría estar involucrado, ¿no? Por ejemplo, los que son programadores, los que trabajan con código, hay un editor muy famoso en estos momentos que es Visual Studio Code. Este es un proyecto open source. Si te interesa, usas bastante esa herramienta. Yo sí considero participar en ese proyecto open source es un ah, un buen trabajo o una buena tarea que podrías completar y que podría ser mucho más robusto tu, tu CV, por ejemplo, ¿no? De hecho, eso se ha convertido en una estrategia en los últimos años. Si has participado en varios proyectos open source, tienes pull requests mergeados en proyectos open source. Si estás participando a empresas donde el nivel técnico sea de mediano a alto, es súper valorado. Lo que mencionaba, si es participar en algo, de verdad tienes que tener interés porque puede ser bastante complejo, ¿no? Un Visual Studio Code, no sé, imagino que está alrededor de las 5 millones de líneas de código, entonces sí suele ser un proyecto con cierta complejidad, ¿no? Necesita su tiempo. Ahora, sobre proyectos open source en los cuales he participado,
para nombrar algunos, son estos. Bueno, no todos, pero digamos que están relacionados con lo que he hecho. Am, Otros proyectos están relacionados al mundo de Python, ah, en el área de computación numérica y analítica de datos, ¿no? En el mundo de computación científica o computación numérica está esto, NumPy, una de las librerías más famosas para trabajar con matrices n-dimensionales y operaciones algebraicas sobre esto. Pandas es otro referente para este enfocado a análisis de datos, ¿no? sklearn, otra librería famosa, y XGBoost, otra librería famosa, ¿no? Son algunos proyectos muy interesantes del mundo del open source, y aquí hay algunos que menciono que eh, que hacen exactamente lo mismo, pero con GPUs. Son proyectos en donde he tenido oportunidad de participar en algunas empresas, ¿ya? Y digamos, este es un vistazo a lo que hay ahorita en el mundo de Python, HPC y analítica de datos, ¿no? Hay un montón de proyectos, la comunidad en general, si quieres buscar todos los proyectos relacionados al manejo de datos, procesamiento de datos con Python, se llama PyData. Si buscas vas a encontrar un montón de herramientas relacionadas a eso, ¿no? Y todas estas están relacionadas cómo se puede trabajar con otro tipo de tecnologías para trabajar en entornos de alto desempeño, ¿no? Donde necesitas distribuir la carga en muchos servidores, con muchos GPUs y ese tipo de cosas. Este es uno de los proyectos donde tuve la oportunidad de participar, se llama Rapids, ¿ya? Y como ven, es un proyecto open source relacionado a acelerar tareas de preparación de datos, analítica de datos y hacer machine learning, ¿no? Contempla todas las etapas que se hacen en un pipeline común de analítica, que es la preparación de datos, el entrenamiento, visualización. Digamos, han creado por cada etapa un proyecto diferente open source. Ya, siempre trabajando sobre estándares, hay un estándar que han respetado, que es Apache Arrow. Ah, Algunas cuestiones de arquitectura que se han tomado para la construcción de este proyecto. Como son proyectos orientados para clientes o para desarrolladores en Python, ese es el frontend, y su backend es, en lo más bajo es una GPU, ¿no? Eh, la filosofía de estos proyectos open source están orientados a, digamos, utilizar APIs que ya son de referencia. Por ejemplo, este de acá, Pandas, que les mencioné, que está orientado a analítica de datos. Y, por ejemplo, el objetivo específico de este proyecto es proporcionar APIs de alto desempeño al estilo ya conocido de Pandas y acelerar todas esas tareas que hay en intermedio, ¿no? Y, bueno, ayudarse de otras librerías, otros proyectos open source también, para disponer este proyecto a los demás. Como ven, cubre todas las etapas, hay un montón de tareas, submódulos en cada proyecto. Ah, este es un poco de la historia, screenshots de las cosas que he hecho para estar involucrado en proyectos open source, ¿no? Generalmente nace como un simple pull request en GitHub. En algún momento la nueva versión del proyecto es lanzado, ¿ya? Y en esa nueva versión del proyecto generalmente están
los módulos nuevos que tú has podido participar o los fixes o nuevas características que has añadido al proyecto. Y ahí aparece, ¿no? En los logs. Ah, sí, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? Y si haces eso, de hecho, puede ser bastante interesante para los que buscan ingenieros de software para participar en este tipo de proyectos, ¿ya? Y empresas te empiezan a contactar, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar para proyectos de NVIDIA, para proyectos de Facebook, ¿ya? Ahora estoy en otra compañía, que también tiene su división de open source. Seguramente va a seguir involucrado en el mundo de open source Python. Y entonces, lo que les quiero decir es que hay una gran oportunidad de trabajar en empresas de alta tecnología si te involucras en el open source, ¿no? Y estoy hablando ah, entonces, una cosa interesante que ha traído la pandemia es que ya no hay, ya no hay muchas restricciones o se ha hecho más flexible el poder trabajar para empresas tipo Facebook, Google, ¿no? Microsoft y eso. La mayoría del trabajo es remoto, especialmente en lo que es tecnología. Y la visión es que no importa dónde vivas, pero si eres bueno eh, en algo específico de tecnología, puedes trabajar. Si es open source, es mucho mejor porque es fácilmente visible cuando eres contribuidor para proyectos open source. Entras a tu cuenta, perfil de GitHub y aparece en todos los proyectos que has participado, ¿no? Se ve la calidad técnica que tiene y se ve todo lo que puedes hacer, ¿no? Y cuando estás en ese mundo ya, la verdad, oportunidades laborales muy buenas hay, ¿no? Las ofertas laborales que pagan, no solamente empresas grandes como las que conocemos en tecnología, sino empresas medianas, ¿no? Incluso startups, ya valoran mucha esa habilidad técnica, ¿no? Y les puedo decir, están fácilmente pagando entre, no sé, $70,000 al año, 100,000, $150,000 al año. Y es bastante comparado este, con las oportunidades que puedas encontrar acá en Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso fue la presentación. Ya acá estoy mencionando algunas empresas y proyectos donde he participado. Les voy a compartir esta presentación luego. Les voy a eh, pasar un listado de links para que puedan iniciarse en open source. Y no sé si tienen preguntas. Bueno, a ver, jóvenes, si alguien desea hacer alguna consulta al ingeniero, pueden ir escribiendo por el chat o pueden levantar la mano para poder cederles el micro para que puedan hacer las preguntas respectivas. ¿Sí? A ver, jóvenes, vamos a esperar que puedan ir escribiendo sus preguntas o levantando la mano para que puedan realizarla a través del micrófono. Muy bien, a ver, tenemos una pregunta. Patrick, a ver, vamos a activar la... ¿Está? A ver, por favor. Muy bien, adelante, Patrick. ¿Se escucha? Sí, Patrick, lo escuchamos. Ya, perfecto. Perfecto, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad buenas noches, Alexander. Yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software
Y bueno, recién estoy empezando y tal, estoy haciendo mis primeros pininos en GitHub con proyectos propios. Y más que todo la pregunta venía, bueno, a mí me interesa mucho la inteligencia artificial y sobre todo el data science, porque yo también estudio aparte de lo que es la carrera de marketing. Y bueno, bueno, el data science o el business intelligence en los negocios es algo muy interesante. Y quería preguntarte más que todo, qué tendencias estás viendo? ¿Cuáles son las tecnologías actuales que se están utilizando para el data science? Y cómo ves la repercusión a largo plazo, ¿no? Que va a tener todos esos tipos de tecnologías en relación a los negocios. Ujú. Mm, ok, gracias por la pregunta. Entonces, primero, data science es un concepto bastante amplio, pero lo que está relacionado al uso de machine learning y en general inteligencia artificial, am, la respuesta va en dos lados, lo que se hace en Perú y lo que se hace en el mundo. ¿Ok? En Perú, a nivel de corporaciones, hablo de, ¿no? Tipo, los grandes bancos o tipo Intercorp, Grupo Intercorp, ¿ya? Lo que están usando, lo que han estado usando hasta este momento son tecnologías basadas eh, en CPUs, ¿ya? Hay un montón de herramientas en el mundo de Java, en el mundo de Python, relacionados a procesar grandes cantidades de información, ¿ya? Eso ya no es un reto, eso ya es el presente, eso es lo que se enfrentan cualquier empresa grande de Perú, mucho más las empresas de afuera, trabajan con el concepto de Big Data, eso es real. Pero en ese mundo existen tecnologías ya bastante robustas, que son Spark, basado en Hadoop, am, y generalmente hacen uso de eso y hacen un montón de uso también de herramientas front-end para el usuario final que quiere ingestar esa data y sacar datos útiles de toda esa masa, ¿no? No sé, está Tableau, por ejemplo, que es bastante bueno en eso, ¿verdad? Ah, pero estas son soluciones en CPUs, ¿no? Que suelen tomar tiempo. Son procesos de horas, de días, a veces de semanas, dependiendo de la cantidad de data. Eso en el mundo se está resolviendo de otra manera. Digamos que no quieren esperar tanto tiempo, no quieren esperar días, semanas, quieren esperar minutos, a lo mucho horas. Están eh, haciendo ese mismo flujo con GPUs, ¿no? Eso es la diferencia. Cuando hago referencia a frontend, es todo lo que el usuario puede ver. Entonces, puede ser una página web, puede ser una herramienta de escritorio, puede ser Jupyter en el mundo de Python, no sé, puede ser una herramienta de analítica para desktop, para móvil o como sea. Eso es en general el frontend, ¿no? No solamente son páginas web. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, gracias, ingeniero, por su respuesta. Sí, Alexander nos pregunta, eh, bueno, Rodrigo nos dice, ¿no? ¿De qué manera puede uno postular y qué requisitos deben de poseer? Um, Como mencioné, en el mundo del open source, no solamente hay programadores, hay diseñadores, hay documentadores, hay, hay gente que hace otro tipo de ingeniería, ¿ya? Entonces, digamos
digamos que cualquier persona relacionada al mundo de tecnología, yo pienso que sí podría participar en un proyecto open source, no solamente programadores. Pero si me preguntas a mi experiencia, yo soy desarrollador, ¿no? Trabajo mucho con proyectos alrededor del mundo de Python, C++. Yo te diría, si estás en esa línea, bueno, sea un buen programador en un lenguaje de programación, ¿ya? No necesariamente tiene que ser un lenguaje de programación de bajo nivel, pero si eres muy bueno en un lenguaje de programación tipo, por ejemplo, Python, que no es tan complejo, pero sabes eh, los detalles internos del lenguaje de programación a nivel de diseño y construcción, podrías participar en proyectos open source. Ayuda bastante a que tengas una especialización, una maestría al menos, en el área del proyecto de open source. Si es, por ejemplo, computación numérica, ¿no? O computación científica, es de sugerencia, es muy bueno que tengas alguna especialización en eso. No es necesario necesariamente, pero sí, ayuda bastante, sobre todo para conseguir trabajos. Pero otra cosa que ayuda bastante es que tengas mucha participación con GitHub en proyectos open source de referencia. Si tienes pull requests en los proyectos de Facebook, por ejemplo, PyTorch, que es uno de ellos, con que tengas, no sé, unos cuantos PRs ahí, pull requests, es decir, tu código mergeado dentro de ese proyecto, ya podrías aplicar a alguna empresa interesante. O lo que les mencioné, ¿no? Visual Studio Code es un proyecto open source de Microsoft. Entran, lo buscan en GitHub, ven los issues que hay y generalmente tienes que hacer un fork de eso y vas a empezar puedes empezar a enviar tus cambios de código, mejoras, y a partir de eso creas un pull request, te hace un proceso de revisión, te dan feedback, corriges, una vez aceptan todos, están de acuerdo, se acepta como parte del proyecto. Ese es el proceso. Gracias, ingeniero Alexander. Muy bien, tenemos otra pregunta de Alexander. Nos dice, ¿a qué se refiere con usar Python como frontend? Eso respondí hace rato. Es Jupyter, lo que les mencionaba. Jupyter puede ser un frontend. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, tengo una consulta, disculpe. Patrick, a ver, adelante, Patrick. Sí, una consulta, Alexander. Estaba viendo en GitHub, por ejemplo, que hay algunos desarrolladores que cuentan con sponsors. ¿Qué significan los sponsors y en qué ayudan? Ya. Un desarrollador, cuando ya es, digamos, famoso, en el sentido de que ha destacado técnicamente en algo específico, eh, primero pertenece a organizaciones, ¿no? Esas organizaciones son las empresas, ¿no? O los proyectos open source. Cuando su trabajo es tan valorado, digamos, por otros desarrolladores de la comunidad, digamos, gana cierta notoriedad, ¿no? Y a veces su trabajo es tan bueno que, que consiguen que otras personas que pertenecen a la comunidad de GitHub pueden sponsorear su trabajo, ¿no? Se convierte en una especie de Patreons para, el- para el trabajo que él hace. Eso independientemente del salario que seguramente recibe eh, en la empresa que trabaja, ¿no? Si la organización a la cual pertenece es PyTorch, PyTorch es un proyecto de Facebook,
ya recibe una cantidad de dólares al año, pero aparte, como es un proyecto open source, y de ese proyecto open source se benefician otros desarrolladores y a veces otras empresas, ellos pueden recibir mucho más dinero incluso. Es eso. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien más que tenga alguna que quiera realizar? Disculpe, una última pregunta, no, para no molestarlo mucho. Adelante, Patrick, no te Sí. preocupes. Ya, perfecto. Sí, Alexander. Sí, justo también estaba contemplando la posibilidad de ya ir forjando experiencia, porque creo que la experiencia operativa es importantísimo para poder trabajar en cualquier empresa competitiva, por así decirlo. Y quería preguntarte, básicamente tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué requisitos previos te pide una empresa del extranjero en tecnología? Bueno, mediana o grande, en todo caso, Ujú. para poder trabajar con ellos, aparte del inglés, obviamente. Sí, el inglés es súper importante. Qué bueno que lo mencionas. Deben tener un nivel fluente, es decir, hablar, comunicarse. Ya, eso nunca lo olviden. Generalmente es la principal limitación de los programadores latinos. Pero después de eso, que debería ser un check, lo siguiente es, dependiendo, si te quieres dedicar a programar, tiene que ser muy bueno programando, ¿no? Ayuda bastante, por ejemplo, participar en concursos de programación competitiva. Ayuda bastante, pero es una de las cosas que puedes hacer. Otra de las cosas tan importantes como eso es, por ejemplo, tener una maestría, una especialización en el proyecto open source, buenos proyectos open source donde quieres participar, que son áreas de computación generalmente, ¿no? Es computación gráfica, no sé, es machine learning o es compiladores o es computación numérica, ¿no? La mayoría de proyectos open source están en un área específica de lo que es todo computación, ¿no? Incluyendo ingeniería de software. Pero aparte de ser desarrollador, deben saber que hay otros perfiles que se necesitan, ¿no? Diseñadores, ¿no? Todo lo que es UI, UX, ellos también tienen un montón de oportunidades ahí. No es tanta como los programadores, pero sí hay oportunidades ahí. ¿Qué más? Documentación, ¿no? Alguien que sepa tecnología, que no necesariamente le guste programar, pero sí le gusta como que eh, difundir el proyecto como producto en Internet, en la comunidad, ¿no? Para eso necesita crear buena documentación, ¿no? Buenos tutoriales y ese tipo de cosas. Ellos también tienen un montón de trabajo. Y eso sería. Muy bien. ¿Alguien más que desee realizar alguna pregunta? Por favor, levantar la mano para poderles activar el micro. ¿No hay más preguntas? Muy bien, jóvenes. Entonces, muchas gracias a todos por haber participado y haber asistido a este webinar sobre cómo trabajar en empresas de alta tecnología haciendo open source. Agradecemos al doctor Alexander Víctor Oxarmamani por hacernos llegar su conocimiento y su experiencia esta noche en lo que son empresas de alta tecnología de open source. Muchas gracias, doctor Alexander, nuevamente, y gracias a todos los presentes. Damos por cerrada este evento. Muchas gracias.